Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, confiados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Cuidado con quien nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En Él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz y, destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados, los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Pablo a los colosenses, tal como hemos oído en la primera lectura que hemos proclamado, anima a los colosenses
a continuar, a perseverar en la fe que han recibido. Y así comienza el fragmento de hoy. Habéis aceptado a Cristo el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosáis o rebosando agradecimiento. Estas palabras las tenemos que recibir nosotros también como esa palabra de ánimo que Pablo se la da a los colosenses, pero también nos la da a nosotros. Hemos recibido por el bautismo, también lo dice un poquito más adelante, por el bautismo hemos recibido la fe en Cristo. Esa fe, a través de la cruz, nos ha salvado. Entonces debemos permanecer en ella y agradecer a Dios el haber conocido, el haber recibido a ese Jesucristo y a través de la fe haber sido salvados. Y nos pone también un poco diciendo, cuidado, que hay ideologías en el mundo, así lo dice, cuidado con que nadie os envuelva con teorías y vanas seducciones de tradición humana. Hay ideologías en el mundo que quizá porque se presentan muy atractivas ante el hombre, pues hace que muchos sigan esas ideologías olvidándose de la fe que han recibido y en la que han sido educados, es decir, la fe en Jesucristo. Porque en Jesucristo, dice Pablo, habita la plenitud de la debilidad, de la divinidad, y por Él, que es cabeza de todo, habéis también vosotros obtenido vuestra plenitud. Tenemos que estar agradecidos. Por Él hemos conocido la plenitud, hemos poseído la plenitud. ¿Por qué? Porque nos la da Él mismo. Y eso nos pone un poco en alerta. Se lo pone a los colosenses, que ya entonces, naturalmente, también había otras teorías, pues especulando sobre el propio Jesucristo, sobre su mensaje, si era hijo de Dios o era solamente humano. Ya había en aquel tiempo aquellas teorías. Hoy día son distintas las ideologías, pero también se presentan como tremendamente atractivas y tenemos el peligro de caer en ellas o de seguirlas, cuando, como dice Pablo, si es que vosotros no necesitáis nada más que a Cristo, tener la fe en Cristo, porque Él es la plenitud y os ha concedido también a vosotros la plenitud. Insiste, hemos recibido la circuncisión no humana, como ocurría con los judíos, sino con la circuncisión de Cristo, que es la fe. Hemos recibido esa fe. E insiste, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él. ¿Qué más mensaje queremos? Si es lo fundamental. Si por el bautismo hemos recibido a Cristo, vivimos de Cristo, nuestra fe nos hace estar unidos íntimamente a Cristo, ¿qué más queremos? Él termina la lectura de hoy, canceló la nota de cargo, es decir, los pecados que nos condenaban con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio clavándola en la cruz. En la cruz clavó nuestros pecados y destituyendo por medio de Cristo a las potestades, los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Es decir, nos lavó definitivamente, nos perdonó definitivamente los pecados a través de la sangre de su cruz, y eso lo hemos recibido, es el legado que nos ha dejado y que lo hemos recibido en el bautismo. Por lo tanto, estas palabras de Pablo a los colosenses, pues eso, animándoles a la perseverancia, a que
dejen de lado cualquier otra teoría o cualquier otra ideología que no sea la de Cristo muerto y resucitado, y por Él hemos recibido la fe y la salvación. Todo lo que no sea eso, dejémoslo aparte, respetando, eso sí, a las personas que sigan otras ideologías, pero nosotros tenemos que perseverar en la fe, nosotros tenemos que profundizar cada día más en la fe. Y es lo que en el Evangelio de hoy hemos escuchado como el principio de la predicación de Jesús. Jesús, lo primero que hace cuando tiene que realizar alguna obra importante, como en el Evangelio de hoy, la elección de los apóstoles, lo primero que hace es retirarse a orar. La intimidad con Dios, con el Padre, es fundamental para la determinación que va a realizar a continuación. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Qué importante es para Jesús la oración. ¿Qué significa eso? La intimidad con el Padre. Y a continuación de eso, ¿qué es lo que hace? Elige a 12 para que tengan la categoría de apóstoles. Y a continuación, ¿qué es lo que hacen? Bajan de la montaña al llano. Y en el llano se encuentran con una multitud de discípulos, que es la Iglesia, que somos nosotros. Y una gran cantidad también, un grupo, una muchedumbre del pueblo. Es decir, si ponemos en el centro de los círculos concéntricos Cristo, el primer círculo serían los apóstoles, el segundo círculo serían los discípulos, la Iglesia, y en tercer lugar el pueblo que está destinado a recibir la palabra, a recibir el mensaje de salvación a través de los apóstoles y a través de su Iglesia. Como veis, Cristo es el centro y es el que manda a los apóstoles predicar el reino, predicar la salvación, predicar la buena noticia al pueblo, y el pueblo lo recibe. El pueblo de corazón abierto recibe esa palabra y la gente viene a oír a Jesús. Y termina el Evangelio diciendo: a los atormentados por espíritus inmundos los curaba. Y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Es la energía, es la fuerza que tiene Jesús, que nosotros no hace falta que lo toquemos, porque lo tenemos en posesión. En la Eucaristía lo que hacemos es precisamente eso, poseer a Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, para que al recibirlo nosotros, también nosotros nos convirtamos en transmisores de su palabra. Recordad el Evangelio de anteayer, cuando Jesús cura al sordomudo, ¿y qué es lo que le dice? Efetá, es una palabra aramea. Efetá, ábrete. Abrirse a la palabra, que los oídos se abran a la palabra, para que puedan escucharla y profundizar. Y los labios, para que puedan transmitir luego esa palabra. A nosotros, antiguamente, ahora ya no se utiliza tanto, pero también en el bautismo utilizábamos esa misma expresión, tocando los labios y los oídos del bebé, y decíamos, efetá, ábrete, para que ya desde el principio el niño, que va a ser educado en la fe por sus padres, por la familia, por la propia Iglesia, esté abierto con sus oídos a la palabra, que puedan profundizar en ella y con los labios transmitirla a todos los demás, para que todos conozcan la palabra de Dios, la salvación que implica, y todo ello conociendo, queriendo, amando
identificándose con Jesucristo. Pues esa es la palabra de Dios de hoy, la invitación que hace Pablo a los colosenses, que es una invitación a nosotros, y al mismo tiempo ver cómo Jesús es el centro, los apóstoles transmiten ese reino de Dios, la Iglesia es la que está destinada a decir al mundo quién es Jesucristo y cómo Jesucristo nos salva, y al pueblo entero que de corazón abierto recibe esa palabra. Vamos a celebrar la Eucaristía sabiendo que nosotros también estamos llamados a ser transmisores, apóstoles, evangelizadores de la palabra de Dios.